A cosa concreta, reforma laboral y reforma impositiva. Exactamente, Maxi, les vamos a contar ahora cuáles son los principales puntos de la reforma laboral en la que está trabajando el gobierno. Después les contamos un poco de qué están hablando en materia de impuestos. Vamos con los principales puntos de la reforma laboral. Esto se tiene que votar en el Congreso, naturalmente, y recordemos que el espíritu, el concepto del proyecto busca aumentar la productividad del trabajo para que se beneficie en parte el empleado y también Hasta la ahora empresa. no se presentaron los proyectos. No. O sea, Esto esperar es al un 10 de borrador. diciembre para hacer la presentación. Esto surge de un borrador en el que se está trabajando, ¿sí? Es más, yo creo que los legisladores no lo tienen, pero... No lo tenemos. ¿Esto lo tiene ya? No No lo lo tenemos. tienen, pero esto surge de fuentes muy calificadas. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Que está generando bastante revuelo. Busca que las cosas sean más dinámicas, sobre todo los aumentos salariales. Es decir, que lo que viene por convenio colectivo sea la base, pero no el techo del salario del trabajador, y que el resto se pueda negociar de una manera dinámica. Si vos tenés más productividad, podés cobrar más, y si no tenés más productividad, bueno, te quedarás en lo que dice el convenio. Además, busca convenios por empresa. ¿Por qué? Porque dice el gobierno que los convenios colectivos terminan en parte favoreciendo a las empresas grandes que los pueden pagar, y quizás muchas pymes no pueden cumplir con la pauta salarial que firmaron las más grandes, con lo cual está tratando de que el convenio colectivo no es que deje de regir, pero si haya una personalización por empresa. Esto es quizás no tan importante lo que te estamos mostrando ahora, y espero que nos quedemos acá unos segunditos, pero no tan importante desde el punto de vista estructural, si querés, pero sí de la confianza y del punto de vista del trabajador. Se está pensando, Maxi, en que el empleado pueda optar en qué moneda quiere cobrar su salario. No solo en pesos argentinos, sino eventualmente también en euros y en dólares. ¿Por qué? Esto está suponiendo que la Argentina va a tener un futuro de libre acceso a distintas monedas, es decir, sin tanta intervención y sin cepo. Esto es realmente novedoso, y sigamos un poquitito más. Al tipo de cambio oficial, ¿no? Claro, el tipo de cambio no se especificó, pero estimamos que sí. No va a ser no creo que sea el blue. Todas las obligaciones en dólares se especifican al tipo de cambio oficial. Claro. No sé, doctor Esperigo. Claro, cuando pagamos los impuestos, siempre dudas. es al tipo de cambio oficial. Sí, pero no en el proyecto no es una opción del trabajador, ¿eh? Claro. Es una opción de común acuerdo. Por lo tanto, es decir, todos los mecanismos que se describieron recién parten de la premisa de que va a haber una plena libertad contractual. La libertad contractual no solamente va a ser convencional, con el salario dinámico, muy bien se explicó recién, que ¿qué puede ocurrir si la inflación termina siendo cero? Los sindicatos se quedan sin un argumento para actualizar las remuneraciones, y por lo tanto tiene que pensarse en otro mecanismo. ¿Qué mecanismos se utilizan en las empresas líderes en este momento en Argentina y en las empresas en general en los países que tienen una inflación muy baja? En los mecanismos vinculados con la productividad. Y ese es el salario dinámico, es decir, salir de la cultura de la inflación, mantener el piso de los convenios colectivos, pero agregar la posibilidad de que los salarios sean variables en función de desempeño, productividad, producción, asistencia, puntualidad, protección del medio ambiente, etcétera. Así todos los parámetros que hoy sirven para medir el funcionamiento y la operatividad de un trabajador. Pero a eso hay que agregar además, lo que ustedes estaban diciendo recién, que todos estos temas forman parte de un borrador. El borrador está muy avanzado, ¿Por qué? Porque el motor principal de la reforma laboral no es la reforma en sí misma, son las nuevas tecnologías. Nuestra legislación es de la década del 70, con la información de la posguerra. ¿Hay un cambio en el régimen de indemnizaciones? Bueno, la indemnización por despido es un mes de sueldo por año de antigüedad, fracción mayor de 3 meses, se toma la mejor remuneración mensual normal y habitual y se compara con un tope, que son 3 veces el promedio de la remuneración del convenio colectivo aplicable. Eso es la ley vigente hoy, eso sigue igual. Hay 3 cambios. El primer cambio es que se puntualiza que la base de cálculo va a ser sobre remuneraciones mensuales. Entonces no se computa el aguinaldo, no se computan los bonos semestrales o anuales, todo lo que sean
pagos que sean fuera de la periodicidad mensual. Tampoco se computan los derechos accionarios. Hay muchas empresas que les dan derechos accionarios a los trabajadores que se cobran eventualmente cuando el trabajador vende las acciones que le han adjudicado. Eso tampoco es base de cálculo de la indemnización. Y la tercera corrección que se hace es que se aplica el fallo Bisotti. Bisotti es el fallo que determinó que cuando una persona que gana mucho dinero tiene una quita muy significativa de su base de cálculo por aplicación de los topes generalmente frente a un gerente son bastante bajos, en ese caso se paga 2/3 de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Ese fallo Bisotti que se aplica pacíficamente en todas las empresas se incorpora al texto. ¿Qué cosas se eliminaron del borrador? Porque hubo una versión de que había techo a las indemnizaciones de 10 años. Se eliminó el techo. ¿Por qué? Porque el trabajador que hoy tiene 20 años y yo le aplico un techo de 10, me va a judicializar la diferencia porque dice derecho adquirido, me están afectando derechos que yo ya los tenía, y además está el contexto de la ley de contrato de trabajo, los tratados internacionales. Entonces no va a haber techo. Sí, pero la segunda parte es, si yo tengo un techo de 10 años y lo aplico para los nuevos, se va a aplicar en el 2035. Y la idea de la reforma laboral es que tenga aplicación inmediata. Entonces no va a haber techo porque no sirve para el pasado y tampoco sirve para los efectos inmediatos. Y esa es la otra pregunta. Inmediata. Esta reforma laboral, porque el gobierno planteaba que esto es para los nuevos contratados, ¿sirve también para los que están actualmente? Sirve para todo el mundo. Lo que para pasa todo el mundo. Es que, claro, para los que están en el actual empleo y para los nuevos que ingresantes al mercado laboral. Claro, lo que pasa es que hay que distinguir los derechos adquiridos y los derechos en expectativa. Sí. ¿Qué son los derechos adquiridos? Por ejemplo, el artículo 18 dice que todo trabajador tiene derecho a la antigüedad de cualquiera de los contratos que haya tenido con esa empresa. Eso es un derecho adquirido. Ahora, derechos en expectativa es, por ejemplo, las vacaciones. Las vacaciones se van a poder dividir en periodos de 7 días y se van a poder otorgar durante todo el año. Ay, no. ¿No? Entonces el trabajador que antes tenía vacaciones solamente en el verano, ahora la va a poder tener todo el año y se le van a poder dividir en fracciones de 7 días de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. A ver, lo voy a jugar a Bornor. Eso es una cosa más. Estaba el tema del régimen al estilo la UOCRA, ¿no? Del fondo de despido. ¿Eso sí. no está? No, sí, está. Está y ahí hay una mezcla. Nosotros pero estamos expliquémoslo hablando... en un minuto, digamos, que haya un aporte No, yo cuento exactamente cómo es el sistema. A ver. Es un fondo intangible, o sea que está manejado por un fideicomiso o por fondos administrados por un banco oficial, por ejemplo, que se invierten para que estén actualizados y se utiliza para pagar las indemnizaciones por despido en principio, pero hay que celebrar el acuerdo por convenio colectivo, o sea, lo tiene que firmar la Unión Obrera Metalúrgica con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Empleado de Comercio con la Federación. Es decir, se ordena por sectores, pero ¿cuál es el problema? El financiamiento. ¿No? Cuando uno va a la UOCRA, que las obras generalmente duran un año y medio, todos los meses se deposita el 12% del salario para que el trabajador tenga un mes de sueldo por año de antigüedad. El segundo año hay que depositar el 8%. Igual que el sistema de Brasil. ¿Y eso quién lo aporta, el empleado o el empleador? No, lo aporta el empleador. Si lo aportara el empleador, estaríamos una deducción del sueldo de que bolsillo, pague su propia indemnización, eso no sería lógico. Claro. Pero muy importante, en la reforma fiscal, que es imprescindible, igual que en la reforma previsional, se está pensando en generar incentivos fiscales para formar ese fondo, porque ya toda la legislación ya está armada. Se armó en la ley de bases de julio del año pasado. A ver un segundito. Eso es muy importante, porque no van a tener financiamiento, porque es un nuevo impuesto al trabajo. Pero sí pueden tener financiamiento si yo tengo un incentivo fiscal para decir, bueno, le bajo el impuesto, el IVA, le compenso tal o con impuesto si usted financia su fondo de cese con este ahorro que yo le doy desde el plano de los impuestos. A ver, Bornoroni, ¿qué es lo que están esperando, digamos, con este paquete de reforma laboral, reforma impositiva, presupuesto? ¿Buscan aprobar todo en diciembre? ¿Se va a trabajar en el verano? Bueno, el presidente ya dijo que no vamos a tener vacaciones, así que vamos a trabajar desde el 10 de diciembre en adelante.
para que todos estos proyectos que hoy son proyectos de ley que no han llegado, quiero, Maxi, decirlo con claridad, al Congreso no ha llegado más que el presupuesto. El resto de la reforma no ha llegado, así que ponernos a hablar sobre distintas hipótesis, yo como legislador nacional o diputado nacional, no sería lo adecuado, pero sí te quiero decir que los trabajadores que están en la informalidad, ese 50% de trabajadores que están en la informalidad, que no tienen derechos, van a pasar a formar parte de la formalidad y van a empezar a tener derechos. Eso es lo que se está buscando con la modernización laboral. Entonces, desde el 10 de diciembre en adelante, todo el Congreso va a estar trabajando para sacar las leyes que el presidente va a enviar. ¿Cree que va a poder salir en diciembre el presupuesto? Porque ahora, a fin de mes, se vence el dictamen, o sea que van a tener que volver muy probablemente a dictaminar con la nueva conformación. Digo, ¿cómo? Sí, si se tiene que volver El plazo está muy justo. Si se tiene que volver a dictaminar, lo volvemos a dictaminar, pero creemos que en diciembre podemos llegar a tener presupuesto si acompañan los gobernadores, ¿no? A ver, Pablo, aporta un poquito lo que estás viendo. Sí, nos quedaba, a propósito de todas estas reformas importantes que el gobierno va a meter, creo yo, ya en extraordinarias, el tema de impositivo y una pequeña mención, Maxi, al impuesto a las ganancias que genera mucha expectativa en muchísima gente, sobre todo sectores de clase media. Acá la mejora en el bolsillo va a venir por el lado de las deducciones. Hoy las deducciones quedaron en muchos casos muy desfasadas. La deducción es eso que vos podés descontar del impuesto. Es uno de los dos elementos fundamentales a la hora de no pagar una parte del impuesto. Quiero darles un ejemplo, apenas un ejemplo. Vos hoy podés deducir por intereses en caso de que tengas un crédito hipotecario, pero con un tope de 20.000 pesos anuales, con lo cual es ridículo y quedó completamente desfasado. Bueno, esto es un ejemplo que me parece importante. La idea es que te reduzcan el impuesto a las ganancias a partir de todo lo que vos podés descontar. Esto es lo que se está conversando ahora. Sí, igual, perdón, Sí. igual se está pensando en cambiar el mínimo no imponible, porque el mínimo no También, imponible en este momento alcanza a Sí, salarios sí. muy bajos que no completan la canasta familiar, entonces es una aberración del impuesto a las ganancias que ese mínimo no imponible no se eleve. A ver, Aurelio, y además, si vos estás deduciendo un montón de cosas en el impuesto de ganancias, estaba el tema monotributo, si va a haber algún cambio o no en monotributo, ¿no? Sí, ahí el gobierno está muy cerrado en lo que dice. La respuesta es: hay algo. Están trabajando en algo. ¿Cuál es la particularidad? El gobierno sostiene que no es que se elimina el monotributo y no hay nada y todo el mundo va a ser autónomo. Va a haber una salida que reemplace al monotributo como lo conocemos hoy. En nuestra última encuesta nacional sobre este tema de la reforma laboral preguntamos, en el marco del informalismo que hay, y más gente consideró que era necesario flexibilizar las normas laborales y también la mayor parte de la gente consideró que iba a generar más puestos de trabajo. A ver, Sí, pero ahí hay una falla básica que en la versión popular, digamos, sin crecimiento no hay reforma se crean laboral que puestos de valga trabajo. para crear puestos de trabajo. Es más, el blanqueo, que hablaba el diputado y que yo considero que es una de las columnas vertebrales de la reforma laboral, y el capítulo que se está dedicando a este tema del blanqueo es importantísimo. Representa el 50% de la población activa de la Argentina, incluyendo empleados públicos que están contratados en fraude de la ley. Entonces, para poder salir de esta trampa, porque ya hubo un blanqueo en la ley de bases y fracasó totalmente, hay que pensar en un blanqueo a costo cero. A ver un cero. segundito, ¿cómo es la situación? Hay sindicatos que dicen que se van a poner. ¿Cómo es el humor social? El gobierno está buscando la discusión con los peronistas, con sectores, con estos peronistas del norte. No va a ir por los 129 votos en diputado y los 37 senadores, sino están viendo a ver si consiguen mayorías más calificadas. ¿Hay un clima de época que acompaña a esto? ¿O esta discusión puede ser lo que le pasó a Macri con la reforma previsional, que era muy antipática y que generó mucho revuelo? Con la elección se renovó el crédito de Milei. Milei había tenido durante agosto y septiembre una caída de 10 puntos, que ahora lo recuperó, volvió a tener un acompañamiento de la mitad de los argentinos, pero
que sustentan algunos de ellos su acompañamiento en base a una expectativa de que van a estar mejor, no de que están bien. Y tampoco hay una buena predisposición a hacer esfuerzos económicos. Con lo cual, estos proyectos que se desarrollen tienen que ser proyectos que no generen nuevos ajustes ni nuevos esfuerzos para la gente, porque consideran muchos de ellos que están en el límite. Es decir, el gobierno puede conseguir un reimpulso si logra esta aprobación de los proyectos desde el punto de vista social, un acompañamiento más importante. Si no genera ajustes, sí. Yo justamente, respecto a lo que decía el doctor de Diego, creo que estas son las condiciones para que después haya una inversión. No es que va a haber una inversión y después la reforma laboral, sino que es una reforma laboral para que después hayan inversiones. Sí, tiene que haber un marco regulatorio que favorezca las inversiones, pero sin las inversiones no hay generación de puestos genuinos de trabajo, ¿no? En 20 segundos. Esto a partir de diciembre, el 10 de diciembre, con la nueva conformación. Lo tiene que enviar el presidente, pero lo que él ha dicho que después de que asuma el nuevo Congreso, envía las reformas que había propuesto en campaña y ahora las va a llevar a la práctica. O sea, cumple la palabra. Lo que dijo en campaña... Va a haber 15 días, digamos, Navidad, Año Nuevo. No, arranca el 10 de diciembre. Arranca el 10 de diciembre, después se discute. Sin vacaciones. Enero y febrero se discutirá. Enero, febrero, marzo, seguimos derecho. Perfecto. Gracias, Gracias, no, al contrario, Moroni, gracias. Diego, gracias.